Hoy les vamos a hablar acerca de la historia del café. Todo se remonta a la antigüedad en el siglo XIII. Se intuye que todo comenzó en Etiopía. Una de las leyendas habla del pastor llamado Caldi, que observó que sus cabras comían pequeños brotes rojos de un arbusto y recuperaban su vitalidad. Por eso, él también decidió probarlos, y comprobando su efecto, los llevó a los monjes del monasterio. Los monjes cocinaron aquello, y al probarlo les pareció de tan mal sabor que lo arrojaron al fuego, descubriendo así el llamativo y delicioso aroma del grano tostado. Por lo que a uno de los monjes se le ocurrió la idea de preparar la bebida a base de granos tostados. Algunos usos que se le dieron en la antigüedad fueron, por ejemplo, que las tribus africanas que también utilizaban el café desde la antigüedad para otros usos como alimentar animales o dar vitalidad a los guerreros, su uso doméstico aparece hasta el siglo XV, donde la compleja preparación del café se cree que influyó en el descubrimiento tardío de las virtudes de las semillas del café. El café se empieza a expandir por el mundo en el siglo XV, gracias a la comercialización entre Etiopía y los monasterios sufistas de Yemen, cuya expansión se aceleró para el siglo XVI y es cuando llega a todo el mundo islámico. Para el siglo XVII llega a Europa y comienza su historia en este viejo continente. Para el año 1575, donde el botánico alemán Leonhard Rowohlt empezó a tener interés en este fruto, haciendo que empezara la comercialización del café entre la República de Venecia y el norte de África. Una curiosidad del café es que se creía que era una bebida de Satanás. Por esto tuvo que intervenir el Papa Clemente VIII para asegurarle a todos sus creyentes que era una infusión apta para cualquiera. En el mismo siglo su consumo alcanzó al continente asiático por medio de la India. A mediados de 1600 llega a Nueva York, pero hasta 1773 el café se convierte en una infusión por excelencia, ya que se encontraba entre los productos más demandados como el té. Para el siglo XX, el café se había vuelto una de las bebidas más distinguidas y consumidas en todo el mundo. ¿Y cómo se consumía? El modo de preparación más común consiste en mezclar los granos molidos con agua caliente. Sin embargo, a lo largo de la historia del café se han utilizado muchos otros métodos. Algunos de ellos se consideran auténticas reliquias del pasado. En Etiopía se ingería el fruto entero o se trituraba en algunas ocasiones. Después se hizo uso de las hojas del cafeto para preparar infusiones, algo así como preparar un té de café. En el siglo XVII su preparación cambia. Primero se tostaba adecuadamente el grano, se molía, se mezclaba con agua caliente y se filtraba, dejando una infusión muy aguada y poco densa. Para el siglo XIX, junto con la revolución industrial, aparecen las primeras cafeteras y empezó a consumirse de la manera en la que se consume actualmente. En la actualidad el proceso de preparación ha variado un poco, sin embargo ha surgido una importante evolución de las tecnologías utilizadas, en su cultivo y en los aparatos que se utilizan para hacer la infusión. Un dato curioso es que alrededor del siglo XV, momento en el que se inició su expansión por el mundo islámico, se inició un intenso debate sobre la legalidad del consumo. El principal motivo de discusión fueron los efectos de excitación y energía que provocan el cuerpo. El caso es que solían interpretarlo como intoxicación, y en la cultura islámica eso está prohibido. Y fueron esas cualidades durante la historia del café que en su conjunto le dieron origen a su nombre actual. La palabra café es una derivación de kahwa, que significa excitante, enérgico, vigoroso. Y ahora, ¿cómo llegó el café a Colombia? Una de las teorías de cómo llegó el café a Latinoamérica es que fueron los holandeses quienes lo introdujeron, y luego los franceses en el siglo XVIII lo llevaron a Colombia y a Brasil. Para el siglo XIX se había convertido en un cultivo de gran importancia. El café en Colombia tiene alrededor de 300 años de historia, desde que los jesuitas lo trajeron en el siglo XVIII. En el año 1835 se exploraban los primeros sacos producidos en la zona oriental, desde la aduana de Cúcuta. Cuenta una leyenda que el aumento de producción de café en Colombia fue gracias al sacerdote jesuita Francisco Romero, el de un pueblo de Santander llamado Salazar de las Palmas, si no me equivoco. Cuando los fieles se confesaban, el sacerdote les imponía como penitencia
para redimir sus culpas, sembrar café. Gracias a esto, se dice que la producción de café empezó a expandirse a otros departamentos y para 1850 había llegado a Cundinamarca, a Antioquia y a Caldas. Para finales del siglo XIX, la producción había pasado de 60.000 sacos a más de 600.000, aclarando que la mayor parte de esta producción era de las fincas de los grandes hacendados. Y para finales del siglo XIX, el café ya era el principal producto de exportación por el que Colombia recibía divisas. La transición del siglo XIX al XX trajo consigo una gran caída de precios internacionales y por consiguiente una crisis para los hacendados que cambió por completo el panorama. Esto favoreció a los pequeños productores que venían creciendo y el liderazgo del desarrollo cafetero se trasladó a la zona oriental. En 1927 se crea la Federación Nacional de Cafeteros, que se encargó de agremiar a los caficultores para representarlos y velar por sus derechos. En 1938 nace el Centro de Investigaciones en Café, responsable de logros como la variedad Castillo, resistente a plagas como la roya. En 1959 ocurren dos hechos importantes. Nace el personaje de Juan Valdez y se abre la oficina de café de Colombia en Tokio, logrando que hoy en día Japón sea el segundo consumidor de café de Colombia en el mundo. En 1984 se crea el sello distintivo de café de Colombia que lo identifica en todos los rincones del mundo. Eso es todo, amigos.